Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hoy nos dedicaremos a describir el rapto de la iglesia. En esta serie profética estamos considerando el rapto de la iglesia, es decir, el arrebatamiento de ese cuerpo de creyentes, de cristianos salvos desde el día de Pentecostés. El pasaje profético sobresaliente en el Nuevo Testamento que describe algunos detalles del rapto está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y a propósito, toda la primera epístola a los tesalonicenses contiene referencias a los eventos futuros, pero en estos 6 versículos se enfatiza la doctrina del rapto. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses y vamos a leer comenzando en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a prestar atención allí de nuevo al versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando Pablo estaba en Tesalónica, seguramente que predicó acerca de la venida de Cristo. Esto lo leemos en 2 Tesalonicenses 3:5. Pero en el tiempo intermedio, cuando él no estuvo presente, algunos de los creyentes habían muerto. Y esto hizo que surgieran preguntas en sus mentes, como por ejemplo, ¿los creyentes que murieron antes del rapto perderán la esperanza de compartir este bendito evento? Ellos habían sido enseñados a vivir cada día con la expectativa del regreso inminente de Cristo, pero aparentemente no se les había enseñado la relación que el rapto tiene con la resurrección de los muertos. ¿Perderían los que murieron algunos de los beneficios del rapto? ¿Los creyentes vivos en el momento del rapto verían nuevamente a sus familiares amados que habían muerto antes del regreso del Señor? Ellos no conocían las respuestas a estas preguntas. Eran ignorantes respecto a estos asuntos. Cuando había ignorancia respecto a ciertos asuntos, invariablemente el apóstol utilizaba esa palabra, no quiero que ignoréis. Está clara la razón por la cual el Espíritu Santo dirigió a Pablo para escribir sobre este tema. Se refería a aquellos que estaban dormidos. Ahora, permítame aclararle que toda vez que la palabra dormir se utiliza en la Biblia como un sinónimo de muerte, se refiere siempre a la muerte de los creyentes, nunca a la muerte de los inconversos. Este uso metafórico de la palabra dormir es apropiado debido a la similitud de la apariencia de un cuerpo que duerme y otro que está muerto. El descanso y la paz normalmente caracterizan a ambos. El objeto de la metáfora sugiere que así como el que duerme no deja de existir mientras su cuerpo duerme, de la misma manera la persona muerta continúa existiendo a pesar de su ausencia de la región en la cual aquellos que permanecen vivos podían comunicarse con él. Y además que el sueño es temporal, de la misma manera que la muerte del cuerpo será temporal. El sueño tiene un despertar, la muerte tiene su resurrección. Dormir aquí no se refiere a la muerte del área espiritual del hombre, Esta nunca cae en un estado de sueño o inconsciencia. El hombre ha sido creado por Dios para una existencia consciente eterna. Todo el que está escuchando mi voz será eternamente consciente. Debes saberlo, mi amigo.
A través de toda la eternidad usted estará consciente o en el cielo o en el infierno. Por favor, note esto. La muerte aquí es la muerte del cuerpo. El versículo 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. La base de la esperanza está basada en la razón. Mi querido amigo Charles Riley dijo lo siguiente, la oración encabezada por la palabra sí, si creemos que Jesús murió y resucitó, puede ser traducida con la frase puesto que creemos. Si la condición es verdadera, el resultado también lo será. La esperanza de la venida de Cristo por los suyos, ya sea que estén muertos o vivos en ese momento, es tan segura como el hecho básico y esencial de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Al hombre que le falta seguridad acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, no tendrá seguridad acerca de su propia resurrección. La razón aquí es lógica. La esperanza cristiana no es el resultado de alguna teoría filosófica especulativa, no. La esperanza cristiana es el resultado de la muerte real y de la literal resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por lo tanto, una pequeña palabra allí, sí, en 1 Tesalonicenses 4:14, implica que no hay dudas al respecto. Porque Cristo murió y resucitó, no habrá un solo creyente que haya muerto y que no sea levantado de la tumba cuando Jesús venga otra vez. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y tan cierto como que Jesús se levantó de los muertos, cada creyente que ha muerto antes del rapto será resucitado. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y en 1 Corintios 15:20 leemos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y continúa la lectura, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, el razonamiento aquí es firme. Tan cierto como que Jesús murió y resucitó, los muertos en Cristo resucitarán. Ahora regresemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 15. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta frase no necesariamente significa que lo que Pablo ha escrito aquí acerca del rapto constituya una serie de palabras no escritas que Cristo habló en algún momento durante su ministerio terrenal. No he encontrado nada en los registros de los evangelios igual a este pasaje de Tesalonicenses, no. Hay algunos versículos en Mateo 24 que se parecen al rapto. Pero sin embargo, aquellas declaraciones hechas por el Señor en el Monte de los Olivos describen escenas posteriores al rapto, o sea, escenas que corresponden a la tribulación. Lo más probable que esta verdad acerca del rapto y esta resurrección fueron dadas a Pablo por revelación divina, directa. Y veo en la revelación de Pablo una referencia a la revelación divina y la inspiración plenaria. Pablo no lo imaginó, no lo inventó, sino que el Espíritu Santo se lo reveló, por tanto los cristianos debían desechar sus temores. La fuente de revelación es Dios mismo y por lo tanto es auténtica, confiable, creíble. Os decimos esto en palabra del Señor. Esta revelación particular aclara algunos asuntos. Uno en el versículo 15 dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Un versículo interesante. Pareciera que los que estén vivos al tiempo del rapto tendrían alguna ventaja sobre los que estaban muertos, pero no, los vivos no tendrán ninguna ventaja. La palabra preceder significa ir antes.
Los vivos no precederán a aquellos que han muerto. Por otro lado, aquellos que han estado en sus tumbas tendrán el precioso privilegio de ir antes que aquellos que estén vivos hasta la venida de Cristo. Hay un punto más amplio que debemos observar en el versículo 15. Parece más que una simple posibilidad que Pablo estaba considerando el rapto en su propio tiempo de vida. O sea, que creo que Pablo creía que el rapto de la iglesia era inminente, es decir, que podría haber sucedido en su tiempo. Aunque Pablo se rehusaba a establecer una fecha, él creía que posiblemente él estaría entre aquellos que estaban vivos en aquel día y hora. Aunque Pablo se rehusaba a establecer una fecha, él creía que posiblemente él estaría entre aquellos que estarán vivos en aquel día y hora. Sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que Pablo habló luego libremente de la posible alternativa de morir antes de la venida del Señor. Encontramos eso en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 10, Filipenses 1, 23 y 24 y 2 Timoteo 6, 4, él ya veía cerca su muerte. Pero ciertamente ninguno de los apóstoles ni de los primeros cristianos esperaba que el tiempo de la iglesia se extendiera por 2000 años. Observe el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora, mis amigos, esto significa el literal regreso corporal de Cristo. Dice el Señor mismo. Esa palabra mismo del versículo 16 tiene una posición enfática en la oración. Ningún intermediario, sino que el Señor mismo estará involucrado en este gran evento. Le llamamos a este un sustantivo enfático. Déjeme traducirlo de esta forma. El Señor mismo y no otro. Jesús dijo en Juan 14:3, volveré otra vez. Los dos ángeles en Hechos 1:11 dijeron, este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sabemos que hay algunos que enseñan que el Señor Jesucristo no regresará literalmente. Conozco algunos que dijeron que esto se refiere a la venida del Espíritu Santo o de un ángel, pero no es esto lo que la Biblia enseña. Dice que el mismo Señor vendrá y no otro. Usted no necesita ser un graduado de la secundaria para interpretar Juan 14:3. Jesús dijo, vendré otra vez. Primera persona del singular. Nadie puede decir que estas palabras signifiquen que Él iba a enviar a alguien, al Espíritu Santo o un ángel en su lugar. No. Cuando Él dijo, vendré otra vez, Él dijo precisamente eso. Él mismo y no otro. Por lo tanto, nosotros creemos que la venida del Señor Jesucristo es el regreso personal, literal y corporal del Salvador que murió y resucitó y ascendió al cielo corporalmente a la presencia del Padre. Es el mismo Jesucristo el que vendrá otra vez, que descenderá del cielo con voz de mando. Mire, fíjese, supongamos que en uno de mis compromisos para predicar yo tenga correspondencia con cierto pastor y le diga que voy a llegar al aeropuerto de esa ciudad a una hora determinada y él está allí a esa hora. El avión aterriza, pero él no me ve salir del avión, sino que ve a una señora. Ella sale del avión, mira hacia su alrededor y le dice, ¿es usted pastor? Sí, yo soy el pastor. Yo soy la señora Strauss. Y él le preguntará, ¿dónde está su esposo? Y ella dirá, ¿mi esposo? ¿Está usted esperando a mi esposo? Sí, tengo una carta donde dice que su esposo estará aquí. Luego la señora Strauss le dice, bien, pastor, usted ciertamente debería haber sabido que mi esposo me enviaría como su representante. Ahora, ¿aceptaría usted eso? Es ridículo, ¿no? Mis amigos, la Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Él dijo, vendré otra vez. ¿Cómo podría significar esto que es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? No, el regreso de Cristo es personal. El mismo que murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos, es el mismo Señor Jesucristo que nosotros buscamos día a día y Él retornará. Otro aspecto en cuanto a esto, el regreso del Señor no significa la muerte de un cristiano. Cuando un cristiano muere, él va a estar con Cristo. Cristo no viene por él.
El regreso del Señor Jesús no significa la venida del Espíritu Santo o de un ángel, ni tampoco la muerte de ese cristiano, La venida de Cristo significa literalmente la venida de Cristo. El Señor que va a regresar, según el versículo 16, es el mismo Señor Jesús que murió y resucitó. Fue su cuerpo y no su espíritu el que fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Fue en su propio cuerpo que fue recibido en los cielos, y será el mismo Jesús en cuerpo que vendrá nuevamente para llevarnos con Él. Ahora, observe el versículo 16. Aquí tenemos una bendita verdad. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Subraye, por favor, esa frase en su Biblia. Muertos en Cristo. Es sinónimo de otra que está en el versículo 14. Los que durmieron en Él. Los muertos en Cristo son aquellos que duermen en Jesús. Y más que ser puestos en desventaja por haber muerto antes del rapto, ellos serán resucitados antes de que los santos vivos sean transformados. Si había tristeza respecto a la posibilidad de que los muertos en Cristo perdieran alguna de las bendiciones del rapto, tal tristeza debía ser rechazada de inmediato, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Observamos aquí que la referencia no es para todos los muertos, sino solamente para los que habían muerto en Cristo. Esto significa que era solo para los creyentes. Soy consciente del hecho de que la palabra primero se usa aquí para significar que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, antes que los vivos sean transformados. Pero quiero aclararle que aquí no hay referencia a la resurrección de los inconversos. Los inconversos serán resucitados, pero no en esa resurrección del rapto que solo corresponde a los que son salvos. En Juan 5, versículos 28 y 29, Jesús dijo: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Por favor, subrayen en su Biblia esas dos frases: resurrección de vida y resurrección de condenación. Aquí se mencionan dos resurrecciones diferentes. Aquellos que enseñan que existe una sola resurrección general están equivocados. Por favor, lea Daniel 12:2. Cada individuo resucitará físicamente, salvos y los no salvos también. Jesús y Daniel no mencionan el tiempo de estas resurrecciones, solo mencionan el hecho de estas resurrecciones, pero siempre distinguen claramente que habrá dos. La primera resurrección es de vida y la segunda resurrección es de condenación o juicio. Ahora, la resurrección de vida no sucede de una sola vez. Yo creo que se realiza en etapas separadas en tiempos diferentes. Observe por favor 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Cristo es la primicia, mi amigo, es decir, la primera parte de la resurrección de vida. Juan 14:6 dice que Él es la vida. La próxima etapa de la resurrección de vida se describe con las palabras: luego los que son de Cristo en su venida. Esta es la resurrección del rapto, el cual estamos estudiando en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Por lo tanto, usted solo tiene que unir estos dos pasajes, 1 Corintios 15, 20 al 23 y 1 Tesalonicenses 4, 16. Pero déjeme decirle que hay todavía otra parte de la resurrección de vida que se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo a la tierra después de la tribulación. En aquel entonces los creyentes que habrán sido salvos durante la tribulación y que habrán muerto durante ella serán resucitados. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 26: «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes permanecerán en sus tumbas para ser resucitados entonces? ¿Quiénes son? ¿Son creyentes o inconversos? Bueno, escuche lo que Juan dice en Apocalipsis 20, al final del libro y al final de los tiempos, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mis amigos, este pasaje que terminamos de leer, Apocalipsis 20, 12 al 13, indica que será el juicio final de los impíos ante el gran trono blanco. Cada tumba quedará vacía porque cada individuo será resucitado a su debido tiempo, algunos para vida eterna y otros para juicio eterno. Pero la resurrección en el tiempo del rapto incluirá solo a aquellos santos de la presente dispensación, la Iglesia, que murieron antes de que Cristo regresara, obviamente. Esto origina otra pregunta interesante. ¿Serán los santos del Antiguo Testamento resucitados en el momento en que la Iglesia sea arrebatada? No voy a imponer mi punto de vista y tampoco voy a ser dogmático con respecto a esto, pero yo no creo que en el rapto de la Iglesia los santos del Antiguo Testamento sean resucitados. No. La frase preposicional en Cristo o su equivalente en Él fue usada por Pablo 70 veces y solamente referida a creyentes de la presente dispensación, la Iglesia. Por lo tanto, yo creo los santos del Antiguo Testamento resucitarán, pero no en el momento en que la Iglesia será arrebatada cuando Cristo venga, cuando Él lleve a la Iglesia completa al cielo para estar con Él. Pero hay todavía más bendición hacia adelante cuando el Señor regrese. Sigamos con nuestro estudio del rapto. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:17. Oh, qué bendición ha sido este versículo para multitudes de personas. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Marque estas palabras, mi amigo, en el pasaje, juntamente con ellos. Antes de que los muertos resucitados o los santos vivos se encuentren con el Señor en el aire, seremos reunidos en un solo y gran grupo. Esto es suficiente para decir, alabado sea el Señor. La majestad de esta escena llenará el corazón con temor reverente y expectativa gozosa. Ese día será una maravillosa reunión de los hijos de Dios. Desde aquel momento en adelante haremos todas las cosas juntos. Y pienso en todas las divisiones que hay hoy en día en el pueblo de Dios. Cristianos que no se hablan con otros cristianos. Conozco a una hija cristiana que no quiso hablar con su mamá por muchos años y ambas decían ser cristianas. ¿No será un maravilloso día cuando todos los que estamos en Cristo estemos todos juntos? Se terminarán todas las peleas y los corazones heridos serán sanados y estaremos para siempre con el Señor. ¡Qué feliz y gloriosa reunión será! Saben, un día mi hermana, mis hermanos y yo llevamos el cuerpo de nuestra madre a una tumba allá en Filadelfia. Pero un día esa tumba se abrirá y Dios resucitará a nuestra madre en un cuerpo glorificado, y cuando nuestra madre resucite y comience a ascender al cielo, nosotros en aquel momento nos uniremos a ella. Y qué feliz reunión será. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y en el versículo 18 encontramos una reafirmación de esto. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amigos míos, este es un bálsamo para corazones heridos. Esta es una palabra de consuelo para aquellos de ustedes que están tristes. En las cartas que recibo de vez en cuando me comparten de la pérdida de alguien amado y no es fácil perder a una persona amada.
alguien que ha sido muy querido y muy cercano a usted en esta vida, una silla vacía, un lugar en la cama vacío, un lugar en la mesa vacío. Ciertamente estos recuerdos traen lágrimas y tristezas, pero gracias a Dios tenemos un bálsamo para los corazones heridos. Aquí está una esperanza viva, vibrante. Los cristianos de Tesalónica estaban teniendo un tiempo difícil y seguramente estas últimas palabras les llevaron una esperanza renovada y un ánimo renovado. No hubiese habido ningún consuelo para ellos si tuviesen que pasar por la tribulación, ¿verdad? ¿Cómo podría Pablo decir consolaos unos a otros con estas palabras habiendo de pasar por la tribulación? En cambio, Pablo enfatizó la verdad del rapto antes de la tribulación, y entonces podrían consolarse y animarse unos a otros. Fui un pastor activo por 25 años y en muchas ocasiones tuve el privilegio precioso de compartir esta esperanza gloriosa a muchos hijos de Dios cuando la muerte le había llegado a alguien amado. He estado parado delante de cientos de féretros y tumbas abiertas. He ministrado a miles de personas en más de 35 años de ministerio formal, 25 en el pastorado y 10 en el ministerio itinerante. Y puedo decirles, queridos amigos, que he visto el Espíritu Santo de Dios tomar la verdad de esta porción en las Escrituras, aquí en 1 Tesalonicenses 4, y simplemente fortalecer y animar a los santos queridos que habían perdido a un ser querido. Ahora bien, en este momento, si este programa está llegando a alguien que tiene un corazón herido y triste, porque Dios en su providencia se ha llevado a alguien amado que era creyente, aquí está el consuelo y el ánimo para su corazón. Lea nuevamente este pasaje en su casa, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tome ánimo y continúe. Lo mejor está aún por venir, se lo puedo asegurar. Bueno, queridos oyentes, si Dios quiere, en nuestro próximo programa continuaremos estudiando sobre el tema del rapto y muy especialmente cómo podemos estar listos para el rapto. Y recuerde decirles a sus amigos que sintonicen este programa y anímeles a unirse a este ministerio de Tiempo de Estudio Bíblico. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.